El día de hoy nos acompaña Rosa María Mendoza Santiago, quien es gerente de crédito de la zona poniente de la Ciudad de México de Fondeso. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Pau. Gracias de verdad por brindarnos este espacio informativo en donde a todos como sociedad, como ciudadanía nos compete. Platícanos de este programa denominado Tú puedes con tu negocio. ¿Con qué objetivo se funda? Bajo pues la importancia de qué, quiénes son los que están involucrados en este programa. Claro que sí, Paola, muchas gracias por la invitación y también encantada de hablarle a tu público acerca de esta importante estrategia que desarrolla el Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Economía y PRONAFIM. Esta estrategia o este programa está encaminado a fortalecer las capacidades financieras y productivas de las mujeres que hoy se encuentran en estado de reclusión, pero que están próximas a egresar y tienen una idea de negocio y tienen el interés de que una vez fuera o egresadas del Centro Femenil de Reinserción Social, ellas tengan un empleo digno, ¿no?, para poder sacar adelante a sus familias. En su primera fase se va a trabajar con 100 mujeres del Centro Femenil de Santa Marta, Catitla, pero se piensa en un segundo o tercer paso, pues trabajar con otros centros penitenciarios. ¿De qué se trata esta estrategia? Principalmente de capacitarlas y de proporcionarles financiamiento. Entonces, estas mujeres tienen que tener clara unidad de negocio, pero para eso cuentan con la capacitación que financia PRONAFIM dentro del centro penitenciario, que cuenten con su libertad en un plazo no mayor a 12 meses, que les da muy bien tiempo para llevar a cabo la incubación dentro del centro penitenciario. También cuenta mucho las habilidades de negocio que ellas tengan, ¿no? Muchas de ellas ya desarrollaban un negocio antes ¿Dentro del centro penitenciario? No, incluso fuera. Okay. Entonces, la capacitación les está ayudando a retomar la idea y a fortalecerla. Entonces, cuando ellas egresen del centro ya tienen un plan de negocio bien consolidado, bien desarrollado y se podrán acercar a Secretaría de Economía a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México para solicitar un financiamiento. ¿Cuáles son las ideas de negocio que me imagino que, bueno, ellas ya traen en mente, pero asimismo ustedes también, pues como una institución especializada, puede recomendar a ellas? Muy bien, Paola, pues yo ya las he escuchado y muchas de ellas tienen interés en poner un salón de belleza, una cocina económica, en la venta de ropa, de zapatos por catálogo. Tienen como muy claro, por ejemplo, también otras quieren poner una papelería y todas esas ideas las vamos a desarrollar con ellas a través de PRONAFIM. Déjame contarte también que de manera muy importante participan otras instancias como la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el Instituto de Reinserción Social, para identificar quiénes son estas 100 mujeres, ¿no? Y bueno, ellos también nos brindan el acceso al centro penitenciario, principalmente hablo de PRONAFIM, quien las va a capacitar. ¿Algún perfil en especial que ustedes buscan dentro de estas 100 mujeres o por el cual hacen ustedes la selección? Claro. Pues fíjate que solo que tengan el interés de desarrollar una idea de negocio, que se capaciten, tienen que ser constantes en su capacitación y déjame contarte que tienen muchas ganas ahí. Hay bastantes. Duda. Sí, yo creo que rebasa el número, ¿no? Que en una primera etapa vamos a aperturar para la capacitación, pero justo eso, este programa es para que crezca, ¿no? Para que podamos llevar no solamente la estrategia al centro de Santa Marta, Catitla, sino posteriormente a otros centros penitenciarios. Y lo que es una realidad, ¿no? Porque de verdad salen o egresan de estos centros penitenciarios pues sin ningún apoyo económico, sin ninguna ayuda por parte ni de familiares ni de gente cercana quizás, ¿no? Y realmente pues muchos están a cargo de sus familias, tienen que llevar el sustento a casa, ¿no? Yo creo que por eso impulsarlas a hacer eso a través de este programa, yo creo que es a través de un empleo digno y de muchas habilidades que ellas puedan descubrir que tienen, ¿no? Claro, que ya cuentan, de hecho. Claro. Entonces, se trata de animarlas, de darles las herramientas técnicas y también financieras. Fondeso ofrece una diversidad de productos financieros, así que se pueden acercar a pedir desde 5,000, 100,000 pesos, ¿no? Excelente. Para desarrollar su idea. Y con una capacitación tienen todas las herramientas y un riesgo mucho menor de fracaso. Y eso es lo importante, ¿no? Así a través de las capacitaciones que ellas sepan también a qué se enfrentan y pues se genere también una responsabilidad, ¿no? En cuanto a poner un negocio, en cuanto a estar al frente de, como también pues de cubrir este préstamo, ¿no? Que les hace a través de ustedes. Rosa María, muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Nos vemos a la próxima.